El cuello uterino, o también llamado cérvix uterino, es la parte más baja del útero. Una de sus funciones es permitir que salga la sangre durante la menstruación, así como permitir la entrada del espermatozoide al útero. Algunas células de esta estructura femenina pueden desordenarse, cambiar y dar paso al cáncer de cuello uterino. Bienvenidos a Salud en Casa. El útero o cérvix es un órgano musculoso y hueco. En la mujer en edad fértil, la forma del útero recuerda a la forma de una pera boca abajo. Mide unos 8 centímetros de longitud y tiene un peso de 50 a 60 gramos. Dentro del aparato reproductor femenino, el útero tiene una función fundamental en el desarrollo del bebé durante el embarazo. La cavidad uterina o matriz es el lugar donde se desarrolla el bebé durante la gestación. Entre las enfermedades que pueden aquejar al útero o cérvix podemos mencionar la endometriosis, endometritis, adenomiosis y el cáncer de cuello uterino, que es cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada, y la principal causa es el virus del papiloma humano. El cáncer del cuello uterino es un tumor maligno que crece exactamente en esa parte del útero, o sea, en el cuello. El útero es, supongamos, esta parte, que es como una pera, y esto de aquí vendría siendo la boca de la matriz, que es el cuello. Aquí estaría la vagina. El cáncer del cuello uterino es un cáncer exactamente de esta zona y es el cáncer de más frecuencia en la mujer, en los órganos reproductivos de la mujer, y sobre todo en nuestra zona es un cáncer muy endémico, o sea, de mucha frecuencia. El cáncer de cuello uterino evoluciona a partir de las lesiones precursoras o precancerosas. Tiene una parte lenta en el momento de del crecimiento, de la generación de las células cancerosas. Eso es una fase de latencia, o sea, un periodo que puede ser largo. Una vez que se desarrollan ya esas células, comienza ya el crecimiento, o sea, la multiplicación de esas células, la invasión dentro de los tejidos y la invasión a los órganos vecinos, que ya eso es un proceso un poco más rápido. Por lo general, no existen primeros síntomas de cáncer de cuello uterino, debido a que en la mayoría de los casos se identifica durante el examen ginecológico. Sin embargo, cuando produce síntomas, es señal de que el cáncer se ha extendido a otros tejidos. Ya cuando el cáncer está instaurado, o sea, ya cuando las células han comenzado a crear tumor y han comenzado a invadir, lo que puede sentir la mujer son flujos, a veces flujos de mal olor. Ya el tumor con el tiempo ya comienza a sangrar, entonces puede sangrar y estimularse ese sangrado en el momento del coito, porque como el tumor está en esta zona, al tener la penetración con el pene lo toca y entonces se produce un sangrado que se llama poscoito, o sea, con la relación o después de la relación. Si el ginecólogo detecta dichas lesiones o un tumor en un estadio temprano, es posible lograr una curación completa. Si la enfermedad progresa sin ser detectada y sin recibir tratamiento, las probabilidades de curación total disminuyen. Una de las ventajas que tiene este tipo de tumor es que si se encuentra a tiempo es curable, y eso es lo que se busca, porque cuando ya el tumor está muy avanzado, ya comienzan todas estas implicaciones de terapias con radioterapias, etcétera, donde ya el pronóstico y la calidad de la vida de la mujer pues va a deteriorarse mucho. Al regresar, conoceremos cuáles son las causas del cáncer de cuello uterino. El principal factor de riesgo que conlleva a la aparición de cáncer de cuello uterino es tener el virus del papiloma humano, virus que es transmitido por medio de relaciones sexuales. En los últimos años, los científicos han progresado mucho en el conocimiento de lo que ocurre en las células del cuello uterino cuando se origina el cáncer. Además, han identificado varios factores de riesgos que aumentan las posibilidades de que una mujer pueda padecer cáncer de cuello uterino. Y una de las causas más importantes para que este cáncer se produzca es la infección por el virus del papiloma humano. El virus, para poder sobrevivir, él tiene que entrar dentro de una célula para que la célula lo multiplique, porque él es todo carga genética.
hay algunas cosas alrededor que pueden favorecer que el virus del papiloma crezca. Entonces, factores genéticos, factores de estrés, factores alimenticios, costumbres, por ejemplo, si la vagina se lastima, si se utilizan juguetes, si el cuello está inflamado, entonces el virus del papiloma tiene más facilidad de quedarse. La mayoría de las personas que tienen una infección genital por virus del papiloma humano no saben que están infectadas. En el caso de los hombres, muchas veces son portadores y no manifiestan síntomas. Además, no hay un examen exacto que pueda detectarlo. En el caso de las mujeres, se da únicamente cuando el problema está muy avanzado, lo que aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer. No a todas las mujeres que se les detecta el virus del papiloma humano desarrollan cáncer de cuello uterino. La evolución natural de la enfermedad consiste en que las células se van transformando, pero hay una gran proporción, en un 80% aproximadamente, que devuelven esa evolución y se sanan. Solamente aproximadamente un 20% esas células siguen transformándose y esas son las que pueden generar posteriormente un tumor. Antes de que los médicos identificaran el virus del papiloma humano como la causa del cáncer de cuello uterino, se recomendaba a las mujeres realizarse periódicamente la citología, que por mucho tiempo ayudó a los especialistas a estudiar las anomalías del cuello del útero. Pero en la actualidad esto no es suficiente y se recomienda que las mujeres se practiquen el examen del virus del papiloma humano. Hacer el examen para el virus del papiloma tiene mejores resultados que hacer la citología sola. Entonces, se debe hacer la citología acompañada del examen del virus del papiloma o el examen del virus del papiloma acompañado después de la citología para tener una mejor eficiencia en la detección del cáncer. En el cáncer de cuello uterino es fundamental contar con un diagnóstico precoz. La ventaja es que si se hace un diagnóstico oportuno y se encuentra lo que genera el cáncer o se encuentra en estados precancerosos, que son lo que le llaman las displasias, entonces este problema se puede tratar a tiempo con tratamientos mínimos que no necesitan ni siquiera muchas veces cirugía y se detiene la evolución de la enfermedad de tal forma que nunca vayamos a tener estos tumores con estas repercusiones tan graves para la salud sexual de la mujer. En la actualidad, existe la vacuna contra el virus del papiloma humano. Los médicos recomiendan aplicarla a temprana edad para prevenir el cáncer de cuello uterino. La vacuna fue una revolución también precisamente en prevención. ¿Por qué razón? Porque si el virus del papiloma es el que genera el cáncer del cuello uterino, si la mujer se vacuna para el virus del papiloma con las cepas que están asociadas con la mayor frecuencia de producción de cáncer, entonces va a prevenir. Entonces es una revolución en la prevención de un cáncer. Es uno de los adelantos de la ciencia, la parte ginecológica más grande que ha habido en las últimas décadas. Recuerde, tener hábitos sexuales saludables y visitar periódicamente al ginecólogo será la clave para protegerse del virus del papiloma humano y que éste pueda evolucionar en un cáncer de cuello uterino. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Luis Felipe Estrada, ginecobstetra del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de tratamientos para el cáncer de cuello uterino y por supuesto para el virus del papiloma humano. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Luis Felipe Estrada. Él es ginecobstetra del Centro Médico Imbanaco. Doctor, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias. En esta parte, doctor, vamos a hablar de tratamientos. Y quiero empezar, digamos, desde lo menos grave, por así decirlo. Si en una citología aparecen de pronto resultados anormales o células precancerosas, ¿qué hay que hacer? Listo. Digamos que el primer signo de alarma que existe es la citología actualmente, aunque podemos hablar después de cuáles son los métodos de detección más modernos. Pero la citología nos puede ir advirtiendo cuando una célula está haciendo algunos cambios
que puede ir en camino a convertirse en un cáncer de cuello. Ahí es cuando se detecta y es importante que sea enviada al especialista, que la interprete y pueda generar algunos otros exámenes diagnósticos para evaluar en qué condición está el paciente. Digamos, ahorita que justamente nos nombró esos exámenes un poco más modernos, ¿cuáles vendrían siendo? Dependiendo de la edad, y eso ya se ha estandarizado, podemos detectar el virus del papiloma humano y definir qué tipo de virus tiene la persona en el cuerpo y si lo tiene o no. Es una prueba de biología molecular que se llama PCR para virus de papiloma. Eso en un futuro va a ir reemplazando los exámenes de citología. La citología es un examen que el doctor Papanicolau diseñó, un doctor griego diseñó a mediados del siglo pasado, que evaluaba los cambios que iban teniendo las células en pos de ir en camino hacia un cáncer de cuello. Hoy en día sabemos que quien causa en un 99% el cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Y ya hoy en día tenemos el examen que define si la persona tiene virus de papiloma humano, y si lo tiene, de una familia de más de 200 primos de virus de papiloma humano. Como en todas las familias están los primos que nadie quiere invitar a las fiestas, pues en la familia de los virus de papiloma están esos primos que son los cofactores mayores de cáncer de cuello. Entonces ya podemos definir si la señora tiene virus de papiloma y si tiene uno de esos virus que son los más agresivos para producir cáncer de cuello. Y si se detecta entonces, doctor, virus del papiloma humano, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento, el paso a seguir? Bien, entonces dependiendo ya de la lesión, ahí seguimos y detectamos que la citología tiene algo anormal, que la señora tiene un virus de papiloma de alto riesgo para cáncer de cuello. Pasamos a un examen específico que se llama colposcopia. Es un examen, un microscopio, en el cual los que hacemos colposcopia miramos el cuello, lo preparamos con ciertas sustancias y definimos si el tejido del cuello del útero está con o no una lesión. Tomamos una biopsia absolutamente dirigida en el sitio que está, que nos parece a nosotros que tiene compromiso epitelial, y esa muestra la mandamos al patólogo. El patólogo nos dice, doctor, usted no está viendo bien o está viendo bien, y la señora tiene una lesión de este grado, y de acuerdo al grado que nosotros veamos, que el patólogo nos diga, generamos la acción terapéutica. ¿Qué sería cuál, doctor? En general, para los virus de papiloma, para los problemas epiteliales, generalmente existen los tratamientos, todos son destructivos locales. Nosotros no tenemos un antiviral que mate un virus, como si tenemos un antibiótico que mata una bacteria o un antimicótico que mata un hongo, pero no tenemos un antiviral. Entonces dependemos mucho de las defensas de la señora. Entonces, en general, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos acciones terapéuticas que hacen que la lesión no avance a mayores, ¿sí? Mientras la señora va adquiriendo esas defensas suficientes para ir controlando el virus que tiene en su cuerpo, y llega un momento en que son suficientes defensas que no dejan que se manifieste el virus nuevamente. Claro. Doctor, y si tal vez la mujer llegó, digamos, un poco tarde al diagnóstico y ya definitivamente se hace diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay muchas etapas en el cáncer, ¿no? Usted hablaba desde etapas precancerosas allá de la definición del cáncer. Hago un paréntesis, el cáncer de cuello de útero es una entidad que no se desarrolla rápidamente, o sea, no que hoy descubramos que tenemos un virus de alto riesgo con una lesión precancerosa y mañana vamos a tener un cáncer de cuello. No, son lesiones que se demoran años en ir pasando de una etapa a otra. Entonces, nosotros encontramos desde un carcinoma in situ, que quiere decir una lesión que está simplemente localizada en el cuello del útero, a un carcinoma invasor, que quiere decir
que después de ese carcinoma invasor, pues las acciones terapéuticas son diferentes. Los tratamientos son diversos, generalmente son destructivos locales. Tenemos tratamientos que van simplemente de quitar el pedacito, perdónenme la expresión, ¿sí?, que decimos nosotros conizaciones en carcinomas, que es solamente quitar parte del cuello del útero donde está localizado el cáncer, y es simplemente curativo, porque da lo mismo quitar el pedacito que solamente está ahí a quitar el útero. Depende de las circunstancias específicas de la paciente. Si es una paciente que es multípara, o sea, ya tiene tiene sus hijos, cierta edad, sin, digamos, un futuro obstétrico para ella, pues le quitamos el útero, ¿sí? Pero si es una paciente joven que no tiene hijos, que para ella es importante preservar su útero para poder procrear, pues le quitamos el pedacito y da lo mismo, ¿me entiendes? Simplemente que cuando le quitamos el pedacito en conización, tenemos que estar vigilándola para que no se vuelva a reproducir. Simplemente nos produce una acción de vigilancia más estricta en ella, ¿sí? Ya en carcinomas un poquito más avanzados del in situ, hasta cierto grado de ellos, que vienen, hay una cantidad de nomenclatura que pues es solamente como muy técnica para los médicos, pero hasta cierto punto todavía podemos hacer cirugías en las cuales ya son mucho más grandes, cirugías que se llaman radicales, en las cuales se quita el útero, dependiendo de cómo estén los ovarios igualmente, se hace un vaciamiento ganglionar, se toman unas muestras diferentes, es una cirugía bastante grande. Doctor, lo escucho y digamos que como en cualquier enfermedad, un diagnóstico oportuno es fundamental. Claro. Y más en este caso, fíjate. Antiguamente nuestras abuelas, qué pecado, qué pena, era muy penoso y sigue siendo penoso para las señoras asistir al ginecólogo. Es una situación supremamente incómoda. Anteriormente mucho más. Entonces las señoras se quedaban calladas. Como ves, es una entidad que es muy lenta en el tiempo. Solamente las abuelitas llegaban donde el ginecólogo ya cuando habían síntomas que eran ya dolor, sangrado, pero cuando uno entraba a revisar a la señora, era muy poco lo que uno podía hacer. Entonces lo único que uno podía hacer ya, si no le puede ofrecer cirugía, era ofrecerle radioterapia, quimioterapia y otras cosas. Y en general, doctor, digamos todo lo que usted nos nombró el día de hoy, los tratamientos que hoy tenemos y que hoy se les puede brindar a las mujeres, ¿son efectivos en el cáncer de cuello uterino? Son muy efectivos. Es una entidad lenta, vuelvo y repito, y es una entidad que si llegamos a tiempo es curada, se cura. Qué bueno. Esta palabra les gusta a todos, curativa. Doctor Luis Felipe Estrada, ginecobstetra del Centro Médico Imbanaco, gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muy amable, muchas gracias y a la orden en lo que necesite. Gracias. Médicos, ingenieros, microbiólogos, investigadores de la Universidad del Valle desarrollaron un tratamiento altamente efectivo contra el cáncer de cuello uterino. El profesor de la Escuela de Ingeniería Química, Rubén Camargo, PhD en Ingeniería Química, director y fundador del Grupo de Investigación de Físico-Química de Bio y Nanomateriales de la Universidad del Valle, nos cuenta cómo fue este trabajo. ¿Creería en un tratamiento contra el cáncer sin efectos secundarios? Un tratamiento por selectividad, con prácticamente 0% de destrucción de las células sanas, con un porcentaje de efectividad del 98%, sin contraindicaciones y mínimas posibilidades de presentar cáncer nuevamente. Estos resultados pertenecen a una investigación patentada en Colombia desde el año 2016 y liderada desde la Universidad del Valle desde el 2009 con el apoyo de Colciencias y la Gobernación del Valle del Cauca. Nosotros diseñamos y construimos un nanomaterial que es a base de dióxido de titanio. Este nanomaterial básicamente lo que hace es que se adhiere como si fuera un imán a las células cancerígenas, llega a la superficie de las células, entra a la célula y después que está dentro de la célula se le aplica luz ultravioleta. La luz ultravioleta hace que el nanocompuesto se active e induce la muerte de las células cancerígenas. Pero hay una gran ventaja y es que este mismo nanomaterial no se adhiere, no se aplica
a las células sanas, es decir, a las células normales o sanas, no las toca. Esta investigación ya está patentada en Colombia, Estados Unidos y México, y se espera que el mundo entero pueda conocerla. El grupo de investigadores de la Universidad del Valle está integrado por Rubén Camargo, José Óscar Gutiérrez, Mónica Basante y William Criollo. Este es un descubrimiento bastante bueno y nos debe llenar de orgullo a todos, a los colombianos, a los vallecaucanos, a los que han estudiado, los que están en Univalle, los que hacen parte de esta tierra. Podemos hacer cosas muy buenas y que tienen impacto a nivel mundial. Llegar a estos resultados fue un proceso largo pero muy satisfactorio. Inició cuando el grupo de investigadores le llegó información sobre personas que en el mundo trabajan con dióxido de titanio. Nosotros hicimos una réplica de este trabajo con cáncer de piel. Básicamente no dieron muy buenos resultados, entonces allí empezamos a proyectar cambios en el proceso y cambios en las células que iríamos a atacar. Entonces empezamos a trabajar con células de cáncer de cuello uterino y se le hicieron unas modificaciones radicales a la síntesis del dióxido de titanio. Introdujimos una serie de compuestos orgánicos que hacen que el material sea selectivo hacia células cancerígenas. Eso dio como resultado finalmente un compuesto que nos dio una efectividad muchísimo más grande que el 20%. Tuvimos una efectividad del 99%, es decir, que el 99% de las células cancerígenas se murieron en 40 minutos de tratamiento. Los investigadores no lo pueden creer. En tan solo 40 minutos de incorporado el compuesto, las células cancerígenas empiezan a desaparecer. Fue espectacular porque, pues, digamos que uno como científico no se puede emocionar así como demasiado, pero porque igual lo controla uno y uno debe estar obligado a asegurarse que las cosas sí dieron, entonces hacer las réplicas, mirar que se repita, que funcione en otras condiciones, en otros laboratorios. Eso, cuando ya tuvimos esa certeza, fue que optamos a buscar recursos en Colciencias para patentar. La satisfacción no queda allí. Cuando ese tratamiento pueda estar siendo usado por humanos, lo que se piensa será en unos 2 a 3 años, verán su mayor recompensa. Yo le digo a mis estudiantes y a la gente que trabaja conmigo que en el momento en que se pueda salvar una vida, ya con eso me doy por bien servido. Yo creo que ya sería bueno y suficiente. Si ahora, después de salvar una vida, se pueden salvar otra y otra y otra, pues sería fabuloso. Se espera que el nanocompuesto entre al cuerpo de manera intravenosa. La idea es, vía intravenosa, aplicar el nanomaterial para que llegue al tumor, se irrigue en el tumor y después que esté irrigado en el tumor, tal vez por laparoscopia, aunque estamos analizando otras posibilidades, aplicar la luz ultravioleta sobre el tumor y hacer que se active el nanomaterial. Toda investigación debe pasar por protocolos y normas establecidas que inician desde la fase in vitro, trabajo con células, luego trabajo in vivo con animales y luego se entra en la fase clínica, que es ya con humanos, y después de que se termine esta fase ya se puede comercializar el medicamento. Recuerde que el cáncer de cuello uterino en sus fases iniciales no presenta síntomas. Es importante que siempre se realice exámenes periódicamente. El examen reina para diagnosticarlo es Papa Nicolau o citología vaginal. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.